Ya listo. Sean bienvenidos jóvenes a esta primera sesión del día martes 19 de mayo del 2020. Hoy clase virtual de cálculo 2 de la materia de la Universidad NUR. Esta clase virtual de hoy la vamos a dedicar exclusivamente a un nuevo tema que se llama cálculo de volumen de un sólido de revolución, ¿no? Pueden escribir por favor ahí en su cuaderno. Vamos a comenzar este tema que es importante para que puedan ustedes resolver en el examen de segundo parcial. Cálculo de volumen de un sólido de revolución. Un sólido de revolución. Está un poco torcido mi cámara. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí. ¿Se nota el brillo de la máquina? Si le pongo más brillo, ¿se nota mejor? Está bien ahí, listo. Ya, perfecto. Vamos con el concepto. Pongan concepto ahí, por favor. Escriban, por favor, ahí. Sea la función f de x, sea la función f de x continua, sea la función f de x continua, en el intervalo a, b, en el intervalo a, b, punto seguido, si la región limitada por f de x, si la región limitada por f de x si la región limitada por f de x y las rectas x igual a a y las rectas x igual a a y x igual a b, x igual a a y x igual a b, gira alrededor del eje x o y. Así lo van a poner ya. Gira alrededor del eje de x, ¿ya? Y me parece si le ponen o y. Punto y coma. Se genera lo que se llama un sólido de revolución. Se genera lo que se llama un sólido de revolución donde el eje X o Y, nuevamente ponemos esto, donde el eje X o Y es el eje de simetría de dicho sólido. Es el eje de simetría de dicho sólido. Y cualquier sección perpendicular al eje es un círculo. Y cualquier sección perpendicular al eje es un círculo.
Fíjense por favor aquí. Tenemos en el plano cartesiano, dice, nosotros la siguiente figura. Por ejemplo, me dice que tengo que x vale a y x vale b. Entonces, supongamos que aquí este es el valor de a. Aquí este es el valor de b. Cualquier valor de a en x genera obviamente un punto en y, ¿correcto? Al igual que b. Entonces, supongamos que b me genera un punto por acá, ¿no? Y obviamente lo que estoy generando aquí, fíjense que lo hacen así. Esto viene a ser la función f de x. Ahora, resulta que como está en el plano x, al darle, supongamos que esto lo volcamos al lado negativo de la función, es decir, aquí, ¿no? Entonces, fíjense que esto, por ejemplo, va a generar un espejo, acá también en la misma proporción, que si pongamos que aquí era, digamos, 5, ahora quiero pasar por menos 5, ¿correcto? Entonces, supongamos que aquí era 4, ¿okay? Entonces este va a pasar por, ¿no? Menos 4. Entonces, aquí la figura de esto va a ser de manera, ¿no? Ahora, ¿qué dice el cálculo de volumen de resolución? Dice que la perpendicular, es decir, la recta entre A y B, ya se fijan, generan círculos, dice, ¿no? Miren, vamos a ponerle acá un circulito así de esta manera. Porque resulta que esto va a girar constantemente. Entonces, al girar, esta parte ya la podemos ir cortando de esta manera. Fíjense que esto sería la parte interior del volumen. Se hace como si fuese una, en este caso, como una olla, como una tinaja, ¿no? Y permite que dentro de todo esto, ¿cuál es el concepto de una función o de una integral? Hallar el área, ¿no es cierto?, de una integral. Entonces, si yo, por ejemplo, le sigo uniendo esto, ¿no? Acuérdense del teorema que decimos. Mientras más cortemos esto en ambos lados, entonces vamos a encontrar un valor de A, ¿no? Un área. Entonces, en este caso, mientras más unamos estos puntos, vamos a encontrar un volumen. ¿Ok? Entonces, ese volumen tiene una fórmula. Vamos a poner aquí al ladito, del lado izquierdo. Pongan ahí, el volumen de este sólido en coordenadas rectangulares es dos puntos. Aquí vamos a poner nuestra fórmula. Volumen igual a pi de la integral entre el valor b que es superior, el valor a que es el inferior, de y al cuadrado por diferencial de x. Fíjense que aquí, por ejemplo, y se supone de que en esta figura el que está dominando aquí a la función es el eje x. Entonces, todo se graficó sobre el eje x. Por lo tanto, esta figura genera un giro. Vamos a poner acá un giro en el eje x. ¿Entienden? Entonces está girando sobre su eje x. Por eso es que la variable en este caso independiente sería y.
¿Ya? Alexis, ¿cómo lo aplicas esto en la vida real? ¿Para qué crees que se podría utilizar el cálculo de volumen? Para calcular no sé, Lisa, Pero pero creo que es algo como, fíjate en la no, figura. no, Esto lo ves como un recipiente, ¿no ves? sí, Entonces, fíjate que si tú, digamos, quisieras determinar el volumen de ese recipiente, tendrías que calcular cuál sería la función dentro de ese volumen, le sacas la figura, le sacas las medidas, perdón, y hallas la función y podrías calcular el volumen de lo que contiene este recipiente aplicando integrales. ¿Entiendes? sí. Entonces, de eso se trata esto. Entonces, fíjate de que aquí, por ejemplo, el volumen de esta función, de esto, digamos, si yo determino cuánto vale esta función en el plano cartesiano, puedo encontrar su volumen aplicando esta fórmula. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, la figura la hago girar sobre el eje Y? Es decir, ya no está echada, sino está parada la función, es decir, la figura. Es igual lo mismo, solamente que pongan ahí, por favor, abajito, Lisa, ¿y por qué dice de un solo sólido de revolución? porque está girando. Porque O sea, el gira. giro es la revolución. Correcto. ¿Ya? Bien, abajo escriban, por favor, lo siguiente, debajo de esta fórmula. Cuando f de x gira alrededor del eje x, cuando f de x gira alrededor del eje x, tenemos esta figura. Y ustedes pueden poner un asterisco y pueden hacer referencia a esta imagen. Tenemos esta figura. Punto seguido. Pero si f de x gira alrededor de y, pero si f de x gira alrededor de y, el volumen va a ser igual a pi de la integral entre b y a de x al cuadrado por el diferencial de x. Oh, perdón, aquí es diferencial de y. Y se supone de que acá estamos en función a x, ahora aquí estamos en función a y, por lo tanto el diferencial debe ser en función a y. Lisa, repite la última parte, por favor. Me quedé en esta figura. Ya. Dijimos, a ver, me repite por favor. Cuando f de x gira alrededor de f de x, tenemos esta figura. No, cuando gira alrededor del eje x, no fx, del eje x. Cuando f de Eje. x gira alrededor del eje x, tenemos Ya. esta figura, y es esta que está aquí, la hacen mención a esa figura. ¿Ya? Pero si, ¿Ves? dijo, Pero si f de f de x, x si f de gira x alrededor, gira alrededor del eje, en este caso y, gira alrededor del eje y, entonces el volumen, el volumen es igual a pi de la integral entre b y a de x al cuadrado por el diferencial de y. Ejemplo,
calcular el volumen generado al girar la recta, calcular el volumen generado al girar la recta, y igual a 2, entre x igual a 0 y x igual a 5. X igual a 0 y x igual a 5. Bien, vamos a hacer nuestra gráfica primeramente para que le entendamos cómo tenemos que calcular el volumen y sepamos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ubicamos los dos límites, 0 y x. Fíjense que 0 está acá, 5 está 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Y fíjense que mi función es una constante. Y acuérdense de que cuando tenemos una constante como función, ¿qué pasa en la gráfica? ¿En qué se convierte? ¿Qué se llama cuando las funciones son constantes? Se llaman asíntotas, ¿no? Muy bien, me alegro que me haya respondido. Entonces, esto es una línea recta que generalmente, en este caso, como la y es la variable dependiente, entonces se convierte en una asíntota horizontal. Y esta es infinita, ¿no? Va desde menos infinito hasta más infinito. Ahora, fíjense que aquí, por ejemplo, tengo que poner los dos límites superior e inferior, es decir, este es el valor de A, este es el valor de B. Entonces, el reflejo, de acá vamos a explicar ese momento, ¿no? Si aquí está en 2 positivo, el reflejo del lado inferior tiene que ser en 2 negativo. Entonces, aquí en 2 negativo, no estoy haciendo proporcional, pero tiene que ser igual. Ustedes en su cuaderno pueden encontrar bien esos valores. Aquí dice que generamos un círculo, ¿no? Y en este círculo, y al unir esto, se hizo un turrín, ¿no? Más o menos. Entonces, fíjense que lo que ustedes pueden ver acá, esto es lo que queremos, ¿no? Entonces, como esto va a girar, entonces el valor, en este caso, del volumen va a estar representado por la fórmula primera que acabamos de encontrar. Entonces, aquí la fórmula dijimos que era volumen igual a I entre B y A de la integral de la función, en este caso, x al cuadrado por el diferencial de y, ¿no? Pero en realidad, como esto está sobre el eje y, entonces aquí vamos a poner la otra, ¿no? Que es la y al cuadrado por el diferencial de y. Pusiéramos el anterior si es que este cilindro estuviera verticalmente. Entonces, ahora lo que hacemos es reemplazar simplemente en la fórmula y decimos el volumen es igual a pi entre 5, que es el superior, 0, que es el inferior. Aplicamos y. ¿Cuánto vale y? Y vale 2 elevado al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, si ustedes se fijan,
Aquí el valor del volumen va a ser igual a pi de la integral entre 5 y 0 de 4 por el diferencial de x. Y ahora este 4, aplicando ya la integral, quedaría en pi entre 4x, ¿no? Entre 5 y 0. ¿Cierto? Ahora, aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Pues bueno, aquí simplemente decimos que el volumen es igual a pi multiplicado por 4 por 5, ¿no? Y aquí sería también lo mismo que menos pi 4 por 0. Ya sabemos de que este valor se va a anular porque todo un valor multiplicado por 0 da 0. Por lo tanto, me queda el resultado del volumen 20 pi, ¿no? Podríamos poner aquí unidades cúbicas. Si yo quisiera calcular el valor de pi es una constante, ¿no? ¿Cuánto vale el valor de pi? ¿Cuánto es el valor de pi, Hugo? ¿Nadie sabe cuánto es el valor de pi? El valor de pi es 3.1416 y algo más, ¿no? En la calculadora ustedes lo tienen establecido. Por ejemplo, yo en mi calculadora lo tengo si ustedes multiplican, por ejemplo, 20 por el pi, ¿cuánto les daría? Y mi calculadora es viejita. Va a dar 20 por 3.1416, 62,83 unidades cúbicas, ¿no? 62,83 unidades cúbicas. Obviamente, al decir unidades cúbicas pueden ser litros, mililitros, ¿no? Dependiendo de la unidad de medición que estamos queriendo encontrar. ¿Encontraron el pi en su máquina? Yo ya lo encontré. Yo lo tengo, por ejemplo, aquí abajo, donde dice el x, ahí abajito está el pi, ¿no? Entonces, fíjense, por favor, donde dice x, ahí arribita está el valor de pi. Para encontrar ese valor tengo que poner shift, pongo shift x y ahí ya me sale el valor de pi, ¿no? Entonces, si yo pongo 20 shift pi, ahí ya me sale el valor de 62,83, ¿cierto? Vamos con el siguiente ejemplo, número 2. Ustedes van a hacer ahora este ejercicio. Todo lo mismo, ¿no? Calcular el volumen generado al girar alrededor del eje X. Aquí vamos a poner, ahí pongan, por favor, el número 2, la parábola y igual x al cuadrado más 1 entre menos 1 y 2. X igual a menos 1 y x igual a 2. Aquí tenemos los dos límites. Calculen por favor y háganme la gráfica. Dependiendo de cómo sale esa figura, pueden calcular el volumen.
Resuelvan, por favor. Les tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué U3 al cubo? Son unidades cúbicas, Hugo. Acabamos de decir de que el anterior, los cálculos de área, nosotros lo calculábamos como U cuadrado, que eran, dijimos, centímetros, kilómetros, metros, ¿no? Por eso es que lo teníamos. Ya. Ahora aquí estamos refiriéndonos de volumen, y el volumen se calcula en unidades cúbicas. Pueden ser centímetros, pueden ser litros, pueden ser mililitros, pueden ser cualquier unidad, digamos, ¿no? Como quieran. Ok, listo. Calculen, por favor, la parábola. Ok, bien. ¿Cómo les está yendo? ¿Pudieron hacerlo? ¿Le dicen los dos es x menos 1 y x menos 2? No. X menos 1 y X2. Y tenemos que aplicar toda nuestra sapiencia sobre cómo aplicar funciones parabólicas, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Sabemos por dónde va a pasar la parábola. La parábola va a pasar por 1. Entonces, me ubico el valor 1 acá. Me pide los valores menos 1 y 2. Entonces, tenemos menos 1
aquí me vengo a 1, aquí me vengo a 2. Entonces fíjense que la parábola generalmente me va a pedir entre esos rangos. Ahora, si yo grafico esos valores, es decir, si yo hago aquí una T de valores, me pasa al menos 1, 0, 1 y 2, si vale menos 1, el valor de X, ¿cuánto sería el valor de Y? 0, ¿cierto? Porque menos 1 al cuadrado se hace 1 positivo, 1 más 1 se va a hacer 2. En lugar de menos 1 va a ser 2. Ahora, si vale, por ejemplo, 0, el valor de X, esto es 1. Si vale el valor de 1, va a ser también 2. Si vale 2, aquí, vamos a hacer 4 más 1, 5. Entonces, con esos valores ya puedo graficar la recta. Entonces, fíjense que tengo menos 1 y tengo 2. Aquí, y 2. Si tengo un 1, va a estar en 2. Y si tengo 2, va a estar en 5. Entonces, sé que automáticamente si le pongo menos 2 acá también va a ser 5, porque menos 2 al cuadrado se hace positivo, 4 más 1 se hace 5, por lo tanto, en menos 2 también estaríamos ubicando la parábola en este sentido. Entonces, si yo grafico ahora todos estos puntos, fíjense que la parábola genera esta imagen. Ahora, hemos dicho que como tenemos que agarrar y calcular su lado de abajo de X, entonces los mismos valores, aquí si era 1, acá va a ser menos 1. Ahora, en el 1, en 2, aquí sería menos 2. Entonces estaría por acá y acá. Y si tuvieran 2, estaba en 5, entonces menos 5, 3, 4, 5, menos 5. Aquí y están por acá. Entonces, la parábola genera en el lado inferior su reflejo en esos valores. ¿No? Entonces, ahora vamos a poner, dice, las líneas perpendiculares. Entonces, ¿cuáles son esas líneas perpendiculares? Está en menos 1, ¿tá? Y está en 2 positivos, dice, está aquí. ¿No es cierto? Entonces, a este de aquí le generamos un círculo y a este de acá le generamos otro círculo. Fíjense que obviamente que acá ya esto es interno, entonces esto tiene que estar así. Entonces fíjense que ahora aquí tengo como si fuera una tinaja, ¿no? No sé. Esa es la figura más o menos que va a generar esto de esta manera. Entonces lo que vamos a calcular aquí es el volumen que está dentro de esto, ¿no? Toda esta área de acá. Entonces, ya una vez hecho esta figura, lo que hacemos es aplicar la fórmula. Entonces la fórmula habíamos dicho que es igual a pi, la integral de b sobre a, en este caso es y al cuadrado por el diferencial de x. Calculemos el volumen, entonces aquí decimos volumen igual a pi entre 2 y menos 1 de, ahora y al cuadrado vale todo esto, entonces aquí ponemos x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, porque fíjense que este 2 eleva al cuadrado todo lo que tenemos. ¿Cierto? Entonces ya tenemos el valor
de la integral con el volumen. Ahora lo que queda es aplicar simplemente la definición de la integral. ¿Qué haría en este caso? Tenemos una suma de binomio elevado al cuadrado, ¿no? ¿Cómo quedaría esto? Volumen igual a pi entre 2 menos 1. A ver, ¿quién me da el valor de eso? X, paréntesis, X al cuadrado más 2X. Pero fíjense que acá estamos al cuadrado. Y si es X al Sí, cuadrado elevado al cuadrado, sería X a la cuarta. A la cuarta. Más 2X al cuadrado cuadrado más 1.